¿Cuál es el principal problema, si es que lo hubiese, de los carbohidratos o los alimentos ricos en azúcares? Bueno, son muchísimos problemas, ¿no? Pero al final el grosso del problema es abusar de ellos durante mucho tiempo, de forma crónica, que al final lo que va a venir principalmente, entre otras muchas cosas, puede ser la resistencia a la insulina. Se ha visto que puede ser por un exceso de estos alimentos y que con el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado son las tres patas de las enfermedades modernas. Que no es tanto hacer ayuno intermitente todos los días, sino más bien hacer algún tipo de ayuno profundo de vez en cuando. Pero eso es otro melón. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, pues la verdad que muy bien, muy agradecido de poder volver a estar aquí contigo, que ya eres un compañero, eres un amigo y bueno, pues siempre se sacan cosas muy, muy buenas cuando tenemos conversaciones juntos. Así es, ya teníamos tiempo sin tener una buena conversación y aquí te convencí, te escribí hace una semana y te dije ya, o sea, basta de darle más vueltas a Sí, esto, sí. vente para el podcast. Tienes nuevo libro, vamos a estar hablando sobre eso, Nutrición Evolutiva, me encanta el nombre. Y Juan, antes de empezar a preguntarte cositas y hacer de que te metas en el barro, porque vamos a estar seguramente discutiendo algunas cosas aquí bastante interesantes, que seguramente van a generar mucho debate y mucha controversia, eso estoy seguro, porque contigo esta conversación, pues se pueden esperar cualquier cosa. Pero para quien no te conozca, si te pudieses presentar, ¿quién es Juan Bola y a qué te dedicas? Ah. Bueno, efectivamente, yo soy Juan Bola, soy nutricionista, dietista nutricionista y bueno, también soy técnico de actividades físicas y deportivas, pero bueno, realmente eso lo aplico básicamente en mí y mis amigos. Como profesión soy nutricionista y es lo que más hago. Soy un apasionado de la salud desde que era muy pequeñito, siempre he perseguido estar lo mejor posible. Y, y bueno, pues me dedico un poquito a la filosofía paleo, podríamos decir, baja en carbohidratos. Yo lo he titulado nutrición evolutiva porque realmente pues al final es mi filosofía, lo que pues todos los contrastes que hay dentro de una alimentación low carb, ¿no? Porque aunque todos estemos en el mismo barco, luego cada uno tiene su diferencia. Y bueno, pues por eso le di ese matiz de nutrición evolutiva, que al final es una alimentación baja en carbohidratos. Luego tengo la consulta, que la verdad que han pasado bastantes personas. Para mí es importantísimo ese aspecto como profesional porque se ven casos muy distintos dentro de la alimentación low carb, dentro del ayuno y bueno, pues puedes ver fallos que puede tener la gente en general y solucionarlos y todo eso, pues para mí también es una motivación y como profesional me motiva mucho. Y luego, pues bueno, lo de los cursos, tenemos varios proyectos por ahí que están surgiendo. Mira, y para irnos metiendo en materia, a mí me gustaría si tú pudieses definir lo que es la nutrición, porque a mí no me gusta hablar de dietas porque la gente ya tiene un mal concepto de lo que es dieta, ¿no? Piensa que es restricción, que es para bajar de peso. Dieta, a fin de cuentas, es lo que comemos todos los días. Lo que tú comes es tu dieta, lo que yo como es mi dieta. Pero a mí me gusta más la palabra nutrición, para serte sincero. Pero si tuvieses que definirlo de alguna forma ¿de qué se trata cuando hablamos de comer, de nutrirnos? Cuando alguien te dice, mira, es que tienes que aprender a comer, o que tienes que aprender a nutrirte, o es que tienes que llevar a cabo una nutrición, como bien dice el título de tu nombre, nutrición evolutiva. ¿A qué te refieres cuando hablas de nutrición? Bueno, al final la gente tiene que entender que la nutrición es información. Entonces, tenemos que darle la mejor información a nuestro organismo para estar lo mejor posible. No se trata de sobrevivir, se trata de supervivir. Eso es un concepto que cada vez se dice más y es importante, ¿no? Entonces, dentro de la alimentación o nutrición que se plasma hoy para el ser humano, para el Homo sapiens, pues está muy desvirtuada, está muy deteriorada porque hay muchos intereses industriales detrás y bueno, pues se plasma en una pirámide nutricional que poco tiene que ver con lo que realmente deberíamos de comer. Entonces, en nutrición evolutiva, lo que se hace es hacer un viaje por nuestra evolución, ver nuestra fisiología, ver nuestra genética y a partir de ahí entender cómo realmente deberíamos de alimentarnos. No es casualidad que haya un boom dentro de la alimentación baja en carbohidratos y que cada vez más gente la haga y que sea tan buena para tener focus, para tener energía, para darle la información buena que necesitamos a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no es casualidad porque realmente funciona. Y eso es lo que hay que entender, que cuando tú empiezas a alimentarte de forma correcta, haces una correcta nutrición, estás dando la información correcta a tu cuerpo, la vida te cambia. Y ya no eres un borrego, ya tienes energía, tienes focus, tienes ganas de aprender, de crecer y es importante porque al final es la base, ¿no? Porque los problemas alimentarios llegan dándole mucha mala información durante mucho tiempo.
sea, ojalá tú tomaras hoy un bollo y mañana estuvieras reventado, porque entonces la gente no comería bollos. Pero el problema es que tú puedes estar 15 años comiendo bollos y que el problema venga a los 20 años, ¿no? Entonces hay que darle la mejor información el máximo tiempo posible para vivir de la forma más plena y para mí eso es la nutrición. Tú comentabas la palabra que a mí me encanta que lo hayas mencionado, que es la palabra información. A fin de cuentas, la nutrición o lo que comemos es información para nuestro organismo para saber qué es lo que va a hacer, cómo obviamente gestionar todos los procesos que tiene que gestionar. ¿Por qué crees? Porque a día de hoy básicamente la gente, siendo o no siendo información, lo que comen es para satisfacer el paladar. ¿Qué tanto ha cambiado? Porque es que no sé cómo abordar esto, Juan, porque realmente a nivel evolutivo, o sea, no quiero decir de que ahora la gente que come, como tú y como yo, no disfruta la comida, porque yo la disfruto incluso más de como si estuviese comiendo procesados. Pero entonces, ¿qué crees? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad a día de hoy como para que no se esté disfrutando la comida que debería ser la comida tradicional, la comida evolutiva, y estemos apostando por comida, bueno, comida no se puede llamar comida, son productos comestibles, es la realidad, y estemos apostando por ese tipo de productos comestibles para satisfacer el paladar que luego no nos dan esa información correcta que requiere nuestro organismo? Bueno, yo creo que hay dos puntos claves aquí. El primero es que desde muy pequeños nos atrofian el paladar. Desde que somos, pues eso, esos primeros 1000 días que dicen que son importantísimos para construir una persona, que va a ser como va a ser de mayor, pues ya empezamos a meter ultraprocesados porque nos hace gracia al niño. Le damos un poquito de helado, a ver qué cara pone. Le damos un montón de procesados realmente, porque todo lo que son los compuestos para bebés están llenos de mierda, son puro azúcar. Y claro, todos estos alimentos modernos para el paladar es atrofiarlo, porque son sabores muy explosivos. Entonces, claro, desde muy pequeños nos acostumbran a esos sabores extremos, a los cuales en la naturaleza nunca antes habíamos estado expuestos. Ya se sabe que realmente pues, estos sabores y estos nutrientes que nos aportan y pues toda la química que nos aporta, esa información que nos aportan estos alimentos, entre comillas, pues realmente nos generan adicción, atrofian también todo el sistema hormonal de la saciedad. Entonces, claro, desde muy pequeños ya ahí. Y luego el otro gran problema que tenemos en la sociedad moderna es querer pagar las emociones con la comida. Eso es muy importante salir de ahí, porque las emociones, está bien que tú, vale, pues de vez en cuando, pam, me tomo un chocolate, me tomo tal, porque día de mierda, porque, vale, pero si tú te acostumbras a hacer eso continuamente en la sociedad de mierda que tenemos, que es que todos son problemas y estrés y tal, pues al final la gente paga sus emociones con la comida y eso es entrar en un bucle malo. Más teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas necesita esos alimentos que son, pues eso, ultraprocesados, llenos de azúcar, que tienen sal, grasa, la cantidad perfecta para que el paladar diga, "Buah, buah, dopamina, un minuto, luego ya, va para abajo". Pero bueno, ese minuto realmente les hace a mucha gente, ¿no? Entonces, las emociones hay que pagarlas en el gimnasio, hay que ir a un terapeuta, si hace falta un psicólogo, porque eso hay que normalizarlo, eso es normal en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Hay que ir a la montaña, contacto con la naturaleza, meditar, eso sí que está bien para controlar las emociones, pero no realmente la comida. Mire, ¿y qué tanto tú crees que ha cambiado nuestra alimentación a nivel evolutivo? Porque a día de hoy creo que hay un sesgo brutal, obviamente. Mira, porque claro, hay un sesgo porque lo que consideramos, de repente tú y yo no, pero lo que considera la mayor parte de la población como normal, no es lo normal, o sea, nunca ha sido lo normal en ese contexto evolutivo. Entonces, ¿qué tanto, comparando en lo que ha sido la mayor parte de nuestra evolución a lo que es la alimentación moderna, qué tanto ha cambiado la parte de la alimentación? Obviamente aquí nos podríamos meter en muchas cosas, pero solo en ese contexto de la nutrición. Bueno, aquí hay un punto muy clave que yo describo en mi libro, ya te digo que al final hago un análisis de nuestra evolución, ¿no? Y si nos fijamos en la genética, el genoma humano está fijado hace más de 40.000 años, es decir, somos seres del Paleolítico. Sí. El mundo ha evolucionado muy rápido y es cierto que la epigenética, que cada vez está más en boca de todos y que realmente es súper importante para la adaptación al medio, es muy importante, ¿no? Pero realmente si hablamos de lo que somos seres del Paleolítico, de hace 40.000 años. Entonces, claro, si nos fijamos en cómo ha cambiado todo, y sobre todo en los últimos, vamos, no 10.000 años, 12.000 años cuando aparece la agricultura, porque ahí empieza a cambiar todo. Ahí es un cambio drástico en nuestra alimentación, de comportamiento social, en todo. Pero si nos fijamos sobre todo en los últimos 100 años, es que todo está cambiando de unas maneras y el cuerpo es que no le da tiempo a adaptarse a todos esos cambios. El cuerpo no sabe que es una nevera o que es un ultraprocesado o que son las pautas alimentarias o que no tiene ni idea. Entonces, claro, le estamos dando tantísima información alejada de nuestra verdadera esencia como animales que eso es lo que nos hace enfermar. O sea, hay teorías que hablan, teorías muy consolidadas. La teoría del gen ahorrador.
que nos habla de que estamos enfermando porque realmente nos estamos comportando alejados de esa naturaleza, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado, tú también has hecho un montón de vídeos diciendo que es que al final el 90% de los alimentos que hay en un supermercado es que hace 50 años no estaban, 50, 60, 70 años no estaban y hoy son la base alimentaria. Todos esos cambios al cuerpo no da tiempo de adaptarse. Y es muy heavy que hoy la gente se muera de enfermedades metabólicas, que se gana ellos con sus hábitos. Antes te morías porque te comía un león, hoy te mueres por comer mal durante 20, 30, 40 años. Entonces, y luego otros hábitos también, alejarnos de la naturaleza, pues otras muchas cosas, ¿no? También es importantísimo para la salud, pero la alimentación es clave en ese ambiente que al final, como tú dices, está totalmente desvirtuado de lo que realmente debería ser, ¿no? Mira, de hecho, recuerdo que para la conferencia, no del año pasado, sino la del año antepasado, te hice una entrevista hablando y conversamos por allí un poquito de generación física, ¿no? Y yo Sí, haciendo la investigación para esa entrevista que te hice, claro, al final le empiezas a descubrir cómo lo que tú mencionabas, ¿no? Cómo sobre todo los últimos 100 años ha cambiado drásticamente no solamente la alimentación, sino el entorno en sí, porque aquí, bueno, habría que meterse en muchas cosas como la luz sí. artificial, el grounding, etcétera, pero enfocándome únicamente en la alimentación, ya Weston Price en los años 30 creo que fue que lo hizo. Él recorrió literalmente el mundo estudiando justamente estas poblaciones que se mantenían aisladas y las que empezaban a entrar en contacto con la población moderna. Y me llamaba la curiosidad porque me llamaba la atención porque en aquel entonces ya se encontraba esa degeneración a nivel físico. Él estudiaba el tema de las caries y la estructura más bien corporal o la estructura del rostro. Y en esa época, Juan, o sea, estamos hablando que los procesados eran, a mí me da risa porque eran harinas refinadas, azúcar, enlatados y conserva. Y prácticamente de esas cuatro cosas, muchas de ellas a día de hoy las consideramos saludables, ¿no? Dependiendo de dónde vengan o como lo que te diga Sí, el empaque, muchos sí, nutricionistas sí, allí sí. fuera las cuentan como saludables. Entonces, claro, allí es donde empieza el problema, porque estamos tan desligados de la alimentación, esa nutrición evolutiva, que cuando te presentan un empaque verde que dice Natura y que luego te pone low carb o keto o low fat, lo que sea, la persona tiende a creer de que es saludable y de que lo puede consumir, porque al final todo el mundo lo consume. Entonces, ¿hasta qué punto tendríamos que volver para que la alimentación estuviese realmente acorde a nuestro diseño? Bueno, es que aquí ya entran muchos factores. Y bueno, yo cada vez soy más defensor del EMAR, de la epigenética, y sí que es verdad que tenemos una gran capacidad de adaptación al medio, ¿vale? Eso es importante, aunque seamos seres del paleolítico. Entonces ya entramos en que realmente hay muchísimos productos modernos que, bueno, que utilizados estratégicamente, pues bueno, pues podría estar bien. También podríamos entrar en cómo ha cambiado los vegetales o la carne o todo. O sea, es que realmente ya está todo totalmente desvirtuado. Ya no podríamos volver a ser nunca lo que éramos antes. Eso es imposible. Pero sí que es verdad, y algunos me llaman, pues eso, exagerado, o yo qué sé, ¿no? Otras palabras que no voy a nombrar, pero sí que es verdad que deberíamos de dar muchísimos pasos atrás y hay ciertos alimentos que no deberíamos de incorporar. O sea, todos estos productos keto que dices tú, low carb, tal, o sea, usar harina realmente no deberíamos, pero ni de almendra, que es que incluso es casi peor que otras harinas de cereal, de verdad. Eh, Ya yo se puso me buena la meto, entrevista. yo si quieres hablamos de harina de almendra, no tengo ningún problema. Pero es que realmente no deberíamos de usar ningún tipo de harina. No deberíamos de tomar frutos secos, legumbre, tal. O sea, es lo que te digo, la epigenética es muy fuerte, nos adaptamos bien, no hay problema. Vale, comete esos 30 gramos de frutos secos. Yo cada vez tengo más, o sea, cada vez pongo menos frutos secos en mis planes, de verdad. Porque son una bomba de antinutrientes. Y cada vez tienen peor calidad, cada vez tienen más micotoxinas, cada vez tienen... No, no, no. Entonces, realmente, ¿cuánto deberíamos de echar para atrás? Y es que deberíamos de cambiar tantas cosas, pero yo también entiendo que el comer es un placer y hay gente que disfruta mucho comiendo. Entonces, ahí ya cada uno tiene que adaptarse a sus circunstancias y tener una relación saludable con la comida y que vaya por donde tenga que ir, pero siempre tomando las mejores decisiones y siendo consciente. Que te quieres tomar ese postre, tómatelo, pero que sepas realmente lo que es malo, ¿no? Porque hay gente por ahí que piensa, bueno, pues un poquito de azúcar al día, hay que comer un poquito de todo. Está la pirámide nutricional. Entonces, ese tipo de mensajes para mí ya sí que eso es lo que primero que habría que acabar, ¿no? Pues decir, venga, ultraprocesados no, azúcar no, harinas refinadas no, y come comida real. Y luego ya el que quiera perfeccionar, pues eso, que Hay perfeccione, ¿no? para todo. No, y yo, bueno, creo que estamos hechos del mismo palo porque yo siempre digo lo mismo, o sea, yo no voy a entrar en discusión si la persona ya quiere incorporar procesados y ultraprocesados, ahí se acaba el debate. O sea, yo creo que el foco tiene que estar en primero comida real y ya luego todo lo que venga en paqueticos con conservantes, aditivos, etcétera, tiene que quedar ya por fuera, porque la discusión se tiene
que centrar es luego en que la alimentación tiene que ser comida real. Obviamente a día de hoy con todos estos supermercados que te acercan el alimento, o sea, te lo ponen mucho más cerca, ¿no? La cercanía al final eso cuesta. Te das cuenta de que todos estos supermercados pequeñitos que están proliferando en todos los países, en España, Estados Unidos, Latinoamérica, cada vez tienen menos espacio para la comida real, cada vez hay más espacio para todo lo que son procesados y ultraprocesados. Sí. Entonces, claro, cada vez es más difícil también para una persona que entra a un supermercado, luego los nutricionistas, muchos nutricionistas en redes sociales te hablan del típico que yo estoy súper en contra de ello y estoy casi seguro que tú también, de hay que comer balanceado. Si tú le dices a una persona, o sea, ¿qué entiendo yo por comer balanceado? Que tú entras a un supermercado en una cesta y puedes meter mitad y mitad. Entonces, claro, ya ahí se desvirtúa todo. Por eso era lo que te decía, que hay que hablar de comida real y dejar por fuera los procesados y ultraprocesados, porque si no allí empiezan los problemas. Era lo que tú comentabas del por un poquito no pasa nada. Ya veíamos como Winston Price en los años 30, ese poquito eran 4 tonterías y había una generación después, pues una degeneración a nivel físico. Entonces, ¿qué tanto, Juan, realmente se puede dar una persona? Porque aquí es donde realmente yo creo que está lo difícil para la persona que nos vaya a escuchar. ¿Cuál es ese Claro. permitido? Porque el permitido Si para es ti que es no, una vez al mes, para mí será una vez también cada 2, 3 meses, pero para la persona normal es una vez al día. ¿cuál es el permitido? Pues es que depende de cada persona. Es lo que te hablaba de la epigenética, que es una ciencia que está creciendo muy fuerte y al final es cómo realmente los genes se adaptan al ambiente para sobrevivir el máximo tiempo posible. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle lo mejor a nuestro ambiente para vivir de la forma, pues eso, supervivir, tener todas las condiciones perfectas para nuestro gen, para nuestros genes, ¿no? Para nuestro genoma. Ahora, claro, la epigenética es muy fuerte y una persona se puede adaptar muy bien al medio y fumar durante 100 años y morirse de viejo. Cuidado, eso sí, hecho polvo, tomando un montón de pastillas y seguramente sus últimos años habrán sido una mierda. Pero bueno, la epigenética le ha ayudado a sobrevivir a ese ambiente hostil. Entonces, todo depende de la adaptación que tenga la gente. Te voy a poner un ejemplo que se ve súper claro y que mucha gente utiliza como diciendo, mira, es que nosotros por genética tenemos que tomar carbohidrato. ¿Por qué? Porque tenemos la amilasa. La amilasa son enzimas digestivas que digieren el carbohidrato y tenemos un gen que dependiendo de las copias de los genes que tengamos, podemos producir más amilasa o menos amilasa. Se sabe que los cazadores recolectores tenían dos copias. ¿Vale? Las copias producen la amilasa nos permite digerir tanto lo que es el almidón como el glucógeno, ¿vale? Importante también porque el hígado tiene un montón de glucógeno, un montón, que no se piense la gente que solo es para el carbohidrato, que solo es para el almidón, no, 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 que también nos sirve para digerir bien el hígado, que seguramente sería lo primero que comeríamos cuando cazáramos un animal. Pero bueno, tenemos dos copias de ese gen. Cuantas más copias tienes, más amilosa puedes producir. Se sabe que hoy en día en culturas que tienen un alto consumo de almidón, ¿vale? Tienen hasta 15 copias. Eso es epigenética. Eso es una adaptación al medio. Que por ejemplo los chinos tienen muchas copias de amilasa. Eso les va a permitir digerir muchísimo mejor el carbohidrato. Pero es una adaptación al medio para sobrevivir. Eso es la clave. Eso no es lo óptimo para el organismo, sino que generación tras generación se va adaptando. Y también es importante entender que las personas que tienen, por ejemplo, esto se ha visto en estudios científicos, la persona que tiene muchas copias tiene menos, bueno, al revés, las personas que tienen pocas copias tienen muchísimo más riesgo de obesidad, de diabetes. Entonces, cuando tú me hablabas de ¿cuánta es la cantidad? Pues es que hay tantos factores epigenéticos que son los importantes, ¿no? Hablamos de comer cosas que realmente no deberíamos de comer. Pues claro, ahí depende de la persona y de su adaptación al ambiente. Yo, por ejemplo, puedo pecar de vez en cuando, pero sé que me sienta mal. Entonces, claro, también te digo, las personas que pecan diariamente, la epigenética se hace fuerte allí. Por ejemplo, la persona que fuma todos los días. Todos los días. Pues ese cigarro, pues bueno, pues uno más, ¿no? Por dentro se está machacando, pero no le hace daño. Y de repente deja de fumar y está 6 meses sin fumar y se echa un cigarro y ese cigarro le destroza. ¡Wow! Lo pasa fatal. ¿Qué pasa? Que el cuerpo se ha olvidado de luchar ya. Pues eso puede pasar, por ejemplo, con el gluten. Tú comes un montón de gluten y de repente dejas de tomarlo y estás 6 meses sin tomarlo y lo vuelves a tomar y te sienta fatal. Pues eso es epigenética, ¿vale? Mira, y tú has hablado de epigenética, has hablado de adaptación también. Me gustaría volver luego a ese tema, la adaptación. Es una pregunta interesante que seguramente te haré más adelante. Pero hay una cosa que tú comentas y que es justamente como esa capacidad de... Porque claro, una cosa es esa adaptación como a largo plazo, a medida que vayan pasando generaciones, que probablemente pueda ocurrir o no. Es una cosa también que en el pasado he discutido de forma privada con Ernesto Prieto Gratacos, pero mi duda aquí está, ¿no crees que en muchos casos se pueda, porque en el pasado se creía de que había obesos saludables? A día de hoy, bueno, ya hay un poquito más de evidencia, se sabe que hay como una especie de luna de miel en la cual si le haces analíticas y puede parecer de que todavía o de que es un obeso una persona
con sobrepeso y está sano, pero luego se han dado cuenta de que igual paga las consecuencias más temprano que tarde, ¿no? Entonces, ¿no crees que en algunos casos, en personas que toleren mejor ese cierto tipo de insultos o toxinas, como puede ser el cigarro, por ejemplo, sean más resilientes, por decirlo de alguna forma, y que en el contexto de todas las cosas que hacen, una cosa compensa a la otra? Es decir, típico comentario que te dicen, es que mi abuelo fumó fumó toda la vida y vivió hasta los 94. Claro, pero tu abuelo hacía grounding, se exponía al sol, seguramente era agricultor, se alimentaba de la tierra. Entonces, claro, ahí es donde realmente por eso te decía, es que hablar solo de nutrición ya se hace complicado por la cantidad de factores. Entonces, ¿no crees que puede haber como una especie de luna de miel en esas personas que dicen, no, es que yo puedo comer de todo y a mí no me pasa nada? Yo comía de todo y a mí no me pasaba nada hasta que me pasó. O sea, por eso te digo. Sí, sí, sí. Claro, a ver, el tema, por ejemplo, de la obesidad es que nosotros realmente estamos diseñados para tener sobrepeso en invierno, sobre todo al principio del invierno, porque nosotros comíamos un montón de fruta, porque es la temporada de los alimentos más azucarados. Es así, o sea, cuando acaba el verano, viene la fruta más azucarada, viene la miel, vienen muchos cereales, los tubérculos, todo grandes fuentes de carbohidratos para sobrevivir al invierno. Nosotros comíamos un montón de eso. Por ejemplo, la fruta, se sabe que la fructosa inhibe el centro de saciedad. Tú te encontrabas un árbol y te ponías hasta arriba. Seguramente fueran bayas, no serían sandiotes, porque esa es otra. Lo que es la selección artificial impulsada por el hombre. Eso es otro melón que no vamos a abrir, nunca mejor dicho. Entonces, claro, en el tema del sobrepeso y la obesidad, sí que es verdad que en un principio, pues bueno, pues puedes incluso ser, pues eso, pues una adaptación del medio, porque llega el invierno y necesitamos grasa para protegernos. Antes podía ser la diferencia entre sobrevivir y no. Muchos más ayunos, la grasa protege del frío, la última glaciación es hace 13.000 años. O sea, nosotros vivíamos con mucho frío, quizá por eso tiene tantos beneficios la exposición al frío, ¿no? Que ese es otro tema también. Entonces, bueno, que una luna de miel que tú me dices puede ser, al final es lo que hablamos cuando abríamos la conversación. Cuando tú comes mal, puedes estar 20, 30 años comiendo mal, que no te va a pasar nada hasta que tú lo dices, hasta que pasa. Y cuando ya pasa, ya es complicado, ya nunca vas a ser igual, realmente, dependiendo de lo que pase, claro, luego hay cosas y cosas, ¿no? Pero normalmente eso suele marcar ya tu metabolismo y tu fisiología para el resto del tiempo, ¿no? Entonces, ahí está la clave, el decir, oye, que realmente hay muchas cosas de las que hacemos que son malas, que no nos producen daño a corto plazo, pero que nos van deteriorando muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco, y luego ya vienen los problemas. Y entonces ahí depende de la persona, de la epigenética que tenga, si es más fuerte o peor, que el problema venga antes o después. Cada vez somos más débiles, cada vez enfermamos antes. Me viene gente a consulta con el hígado graso con 25 años, que digo, ¿pero qué has hecho, animal? ¿Sabes? Cada vez enfermamos antes. Entonces, cada vez las enfermedades vendrán antes porque cada vez tenemos menos resistencia y porque cada vez todo es peor. Entonces, es que es algo que da mucho que pensar. La esperanza de vida va a bajar muchísimo en los próximos años, pero muchísimo, por este y por otros muchos factores que no vamos a entrar, pero sí, sí, somos una especie en decadencia y hay que recuperarlo. ¿Cómo? Nutrición evolutiva. Mira, y ahí es donde, por eso te comentaba, ¿no? Que se pone un poco complicada la situación porque al final no estamos hablando únicamente de alimentación, es un contexto que ha cambiado en su totalidad. Entonces, claro, yo te comentaba mi caso personal, pues porque obviamente yo me jactaba de ello. Yo decía que yo comía de todo y cuando comía fuera, comía bastante mal y decía que no me pasaba nada. Yo no engordaba, no sufrí de sobrepeso nunca. Pero claro, luego pagué todas las consecuencias y cuando llegan, obviamente se hace complicado cambiar, ¿no? La inercia en la que llevas. Pero las consecuencias llegan, tarde o temprano van a llegar. Y lo que tú decías, una de las cosas preocupantes es que cada vez están llegando antes. De hecho, el otro día me escribió una chica que tenía a su hija de 16 años con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, claro, estamos viendo cosas que estaban llegando más tarde en la sociedad que cada vez llegan antes y que luego es difícil también solamente achacárselo a los cambios en la alimentación, que luego sí, luego tú le haces que una persona cambie la forma en la que tiene de alimentarse y va a mejorar muchísimo, pero llega un punto de estancamiento porque hay un montón de cosas más de que tiene que cambiar. Y yo hay algo que te quería comentar porque creo que de hecho, no sé si lo hablamos la entrevista para aquel entonces de esa conferencia, pero en 2000, estamos en 2024, creo que fue en 2022, salió un estudio que de hecho creo que fue hecho en muestras dentales de neandertales ibéricos, me parece, y se habían dado cuenta que no solamente que éramos carnívoros, sino que éramos más carnívoros que cualquier otra especie a día de hoy que exista en el planeta. Entonces, porque yo creo que a día de hoy, sobre todo en el año 2024, la discusión se está centrando en carne sí o carne no. Entonces, dentro de esta nutrición evolutiva, ¿qué espacio ocupan las carnes y qué oportunidad hubiese de adaptarnos a una dieta sin ese macronutriente esencial como es la proteína animal? Buena pregunta.
Bueno, realmente esto va a ser una guerra. Esto va a ser una guerra, David, y en los próximos años va a haber gente que defienda la carne y gente que no la defienda. Entonces, bueno, pues vamos a tener que luchar y realmente los que defendamos la carne vamos a ir a contracorriente y es lo complicado. Para mí, la carne es un alimento primario para el ser humano. De hecho, es el primer alimento que se debería de meter en el destete. Esto no lo digo yo, esto, por ejemplo, lo dice la USDA. Que lo diga la USDA, cuidado. Que el hígado y la carne son los alimentos primarios para el destete, para el ser humano. Es así, ¿vale? Entonces realmente nosotros tenemos mucha dependencia de la carne, o sea, y es donde encontramos los nutrientes de máxima biodisponibilidad, sin antinutrientes, que lo de los antinutrientes realmente cada vez lo tengo más claro que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con productos modernos que antes no consumíamos, como el chocolate, el café, el té, eh, Ahí harina de podemos abrir almendras. otro melón con el café Es y un se nos melón viene el mundo increíble. encima. Es un melón increíble, pero que realmente la gente no llega a ser consciente. Entonces, bueno, realmente la carne es un alimento primario, lo necesitamos para tener salud. Yo personalmente no defiendo otros estilos de alimentación que excluyen la carne porque pienso que es una alimentación carente en nutrientes y hay muchos estudios científicos que lo avalan y realmente el problema es que no se ve hasta los 30 40 años. Es lo de siempre. Si tú llevas una alimentación mala, el cuerpo se adapta. Es que se adapta y puedes estar años pensando que estás bien, pero luego llegan los problemas. A mí también me ha llegado muchísima gente a consulta, sobre todo mujeres adultas con 40 50 años que han sido vegetarianas y claro, cuando empiezan estas edades de repente todo empieza a, oye, es que mira, las analíticas me salen bajas, es que no sé qué, es que no sé cuánto, el hierro, el no sé cuánto. Y gente que ha sido, pues eso, que ha tenido una alimentación muy baja en carne porque pensaban que era lo más saludable. Entonces, yo no sé qué intereses hay en el mundo actualmente para que no se coma carne y que se demonice la carne, pero por favor, de verdad, que la carne es un alimento primario para el ser humano, donde realmente encontramos los nutrientes que necesitamos. O sea, realmente comiéndonos del morro a la cola del animal, podríamos sobrevivir perfectamente. No sobrevivir, supervivir. O sea, conseguiríamos todos los nutrientes que necesitamos y super balanceados. Ahí sí que hay un balance impresionante. El cobre con el zinc, el colágeno con la proteína del músculo. Equilibrio total. Entonces, bueno, pues que realmente es importante. Ahora, yo en mi libro defiendo que sí que es verdad que ostras, nuestra última época como Homo sapiens, lo que llaman el Paleolítico Superior, hemos incorporado muchos vegetales y considero que es importante hoy en día, sobre todo consiguiéndolos de calidad, de temporada, ecológicos, de cercanía, pues introducir vegetales, incluso tubérculos, frutas, pero en cantidades que realmente pues necesitamos. Tomar 5 piezas de fruta al día no es saludable realmente y menos si las metes en el desayuno, metes tres frutas en el desayuno, ¿no? Ese es otro tema. Pero sí, al final hay que hacer un balance dentro de la comida real. Sí, lo que comentaba antes, o sea, la discusión aquí, quiero que lo sepan las personas que nos estén escuchando o nos vayan a ver luego, que la discusión aquí se centra en comida real, o sea, olvídense de, aquí no nos vengan a preguntar si tiene paquetito y dice keto, si es saludable o no. O sea, yo creo que a día de hoy hay que incluso, o sea, tenemos que ya de una vez por todas dejar por fuera todo lo que son procesados y ultraprocesados. Y de hecho, bueno, quería comentar porque generalmente el debate dentro del carne sí o carne no, si el veganismo o si somos carnívoros o el tema del veganismo, si es sostenible a largo plazo o no. Primero, bueno, nunca ha habido ni una generación completa de una población que haya sido vegana. Es un experimento que estamos haciendo en la sociedad de hoy. Sabremos luego las consecuencias que tendrá eso a largo plazo. Y segundo, de que generalmente la discusión se suele centrar en quién mata más animales, ¿no? En quién va más en contra de la naturaleza. Y tú lo comentabas, es que con una vaca, pueden hacer los cálculos, con una vaca puede comer yo, para la cantidad de comida de carne que como, puedo comer perfectamente un año comiendo nose to tail. Entonces, claro, aquí ahí es donde la discusión se desvirtúa. Tú decías de que no sabes obviamente, cuál es el beneficio que hay detrás o qué es lo que busca la industria y a fin de cuentas lo que buscan es poder y control. O sea, eso está bastante claro. Yo quiero que también la gente entienda de que no va de conspiraciones, es simplemente a lo que siempre ha apostado el ser humano y es al poder y al control pues, de las masas. Entonces, ¿por qué tú crees que hay tanto miedo en la carne en la población, sobre todo en los más jóvenes? Y ojo, Juan, esto te lo digo porque yo fui a una conferencia en Rosario. Argentina será uno de los países que más carne come per cápita. No lo he visto en estudios, pero para la cantidad de carne que comen esa gente allá. Y yo fui a una conferencia en Rosario de movimiento, era una conferencia de movimiento y entrenamiento, y quedé sorprendido con la cantidad de gente vegetariana y vegana, sobre todo en generaciones mucho más jóvenes. Entonces, ¿por qué tú crees que haya a día de hoy, sobre todo en poblaciones más jóvenes, ese miedo a la carne? Infundado, obviamente. Sí, al final ahí está la clave, ¿no? Que hay ciertos, o sea, al final todo lo que comemos hoy en día y todas las pautas alimentarias que hacemos no es para alimentar al Homo sapiens, es para alimentar a la industria.
La industria es dinero, es poder. La alimentación mueve muchísimo dinero y es uno de los principales, pues eso, hay muchos intereses detrás. Entonces, hoy en día se sabe que están haciendo, pues por ejemplo, la carne de laboratorio. Y yo hablaba con algunos ganaderos y me decían, claro, es que tú cuando ves la producción de la carne artificial en laboratorio, pues por ejemplo, es muy económica. Tú no tienes que gastar casi nada, ¿vale? Comparado con, por ejemplo, pues hacer una vaca o hacer un pollo o tal. Entonces, cuando esa carne llega al mercado, va a ser muchísimo más barata. La gente le da igual, la gente no entiende, ese es el problema, que la gente no tiene conocimientos de nutrición, por eso no hay nutrición en las escuelas, porque no interesa, lo que interesa es que seas un borrego, que no tengas ni idea, que tú comas mal y que estés mal a nivel físico, a nivel mental, que estés doblegado y que con 40, 50 años tomes 6, 7 pastillas el resto de tu vida. Y si vives menos de 70 años, mejor, porque si luego ya tenemos que pagarte, que es al revés, ¿sabes? Eso ya es un problema, ya no produces, ahora te pagamos. Bueno, bueno. Entonces, claro, aquí hay un interés en que la gente realmente no esté saludable. O sea, es que eso es así, porque las farmacéuticas ganan muchísimo dinero si estás enfermo. Entonces, luego el tema de la carne, volviendo a eso, claro, cuando ya no hay conocimiento, ahora, por ejemplo, tú vas a supermercados y encuentras carne muy barata. ¿Por qué? Porque han encontrado un método de producción en masa, yo que sé, que está barata. Entonces la gente compra la carne de cebadero que viene de otros países porque vale 4. Y si vas a la carne de pasto que vale 6, dices ya no, prefiero la de 4, porque no tienes el conocimiento, porque no lo sabes. Cuando llegue la carne de laboratorio, la gente comprará la carne de laboratorio. ¿Y por qué? Porque será más barato. No se preguntará cosas, simplemente la comprará. Y se sabe, y esto no es conspiranoico, que realmente una de las personas más influyentes del mundo, que es nuestro amigo Bill Gates, que yo no quiero hablar de cosas conspiranoicas, pero el tío es el que más ha invertido en la carne de laboratorio, está metido en la OMS, es uno de los mayores, esto es muy conspiranoico, pero es así. O sea, en la OMS es el máximo donante de dinero. Entonces, pues al final tú empiezas a hilar cosas y te das cuenta de que al final todo es esto, todo es dinero y no importa la salud. Y si se puede, si producimos menos, o sea, cuesta menos la carne de laboratorio, encima gana dinero quien tiene que ganar dinero. Y nos quitamos al que se supone que es el problema, que son los animales criados en libertad, pues venga, pues perfecto. Un Mira, y poco aquí, conspiranoico ha quedado esto, pero bueno. un poco, un poco bastante. Yo creo que en YouTube no va a llegar mucho, muy lejos este vídeo. Mira, esta entrevista. Pero no, yo, bueno, a mí yo soy como tú. A mí no me gusta hablar de conspiraciones cuando la gente, cuando entiendes de que esto va de poder, ya ni siquiera es algo de dinero, porque dinero a ellos, a esta gente les sobra y el dinero es un dígito. Es realmente una cuestión de control y de poder. Sí, Pero de cuando te das construcción cuenta. social. Claro, sí, de manipulación y de control de masas. Pero hay algo a lo que yo me quería ir porque lo que muchas veces la gente no entiende, Juan, o sea, ¿por qué esa diferencia de lo que generalmente los nutricionistas a día de hoy? Porque yo me quiero meter aquí en algo que es bastante complicado, que es cómo las ciertas empresas de procesados, ultraprocesados, lobbies, patrocinan asociaciones de nutricionistas justamente para cambiar la forma en la que se alimenta la población. Y esto es algo que la mayor parte de la población no entiende, porque típico que me escucha un nutricionista y llegue y me dice, a mí no me pagan. Pues, lo siento por ti que a ti no te paguen, pero a tus referentes sí, de repente al presidente de la asociación sí le llega algo. Entonces, allí es donde realmente se complica la situación, porque si manipulan, de hecho el año pasado creo que hubo sí, el año pasado hubo una investigación del Washington Post, creo que era por el aspartame, que claro, había salido una investigación reciente que lo consideraban carcinógeno y enseguida salieron con una campaña bueno, pero bestial en las redes sociales, pagando, luego se descubrió cuánto pagaban y a quiénes le habían pagado, toda la pirámide que se habían armado para manipular, obviamente, la opinión pública. Entonces, tú como profesional de la nutrición, ¿cómo ves esto tú? Porque realmente no sé si tendrás acceso de repente a más información de la que puedo obtener yo, pero ¿cómo se manipula la información para cambiar justamente la opinión pública? Y bueno, y al final lo que ellos quieren hacer es derivar a toda esa gente a que consuma lo que ellos producen, ¿no? Bueno, realmente vivimos en un momento que es muy heavy porque hay un marketing detrás de las redes sociales brutal. Y hay información para todos lados, la gente está muy confundida, la gente no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, claro, si hablamos ya de cosas muy arriba, sí que es verdad que es algo social, algo de control social, de tal, tal, pero abajo hay gente que quiere ganar mucho dinero. Tú y yo nos hemos metido barbaridades con los suplementos, por ejemplo, con las proteínas, whey, todo este tipo de cosas. El marketing que hay detrás
es brutal. O sea, a mí, estando en la universidad, me ofrecieron 600 euros al mes por promocionar proteínas. Eso es mucho En dinero para un serio, estudiante. Yo mucho. podría haber vivido con eso perfectamente. Entonces, yo por supuesto le dije que no, porque no era mi interés, pero otra persona lo puede coger perfectamente. Y dice, claro, pues esto, yo, ya más, yo creo que esto es bueno, tal, venga, pues ya está. Entonces, se pueden conseguir marketings muy heavies y puedes manipular muchísimo generaciones y generaciones. Es que la gente está loca ahora en el gimnasio. Sin creatina y sin proteína, güey, no eres nadie. No vas a ganar músculo, ¿sabes? Y esto es algo infundado. Pues esto lo podemos aplicar a todo dentro de la nutrición, a todo. Y es así. Entonces, realmente vivimos en un momento que todo esto está muy poco controlado porque las redes sociales son como son y hay que estar muy atentos, hay que formarse, hay que investigar, no hay que creerse lo que digo yo, lo que dices tú o lo que dice Funalito. Lo que hay que hacer es investigar y empoderarse de nutrición, que es súper importante porque es la base de la salud, de verdad. Además de otras muchísimas cosas, ¿no? Todo es multifactorial. Pero si comes bien, tienes mucho ganado. Entonces, empodérate, no te creas lo que digan las redes. Claro, pero aquí hay un factor importante, Juan, que es al punto al que quería llegar, y es que si luego te vas a las redes sociales, donde todos esos profesionales de la salud, bien sea que le paguen o no, porque es lo que la gente no termina de entender, tú no le tienes que pagar a todos los nutricionistas que hay en las redes sociales. Con que No, le pagues al referente de turno, te basta para generar ese efecto cascada. Entonces, claro, cuando un niño, un joven que se maneja en TikTok, que hace búsquedas ya no, porque las nuevas generaciones no buscan ya en Google, ni siquiera en YouTube, están buscando en redes sociales. Entonces, claro, ya, eso es muy heavy, sí, sí. cuando ya hay esta manipulación a ese nivel con microinfluencer incluso, y te das cuenta de que hay son muchas voces realmente las que están el veganismo, ¿cómo tú le haces cambiar a un joven que va por el camino correcto? Porque a fin de cuentas somos seres sociales, somos animales que vivimos en comunidad y queremos aceptación. Si luego todo tu entorno, pues eso es lo que consume, van y se piden la pizza vegana, la hamburguesa vegana, Es que es una ahí es donde moda. está. Es una moda y es así, tú lo has dicho antes, o sea, es que nunca antes en nuestra historia evolutiva hemos sido veganos. ¿Por qué lo vamos a ser ahora? ¿Por qué va a ser más saludable si no lo hemos hecho nunca? A mí no me gusta hablar del veganismo, porque realmente considero que cada uno pues, puede hacer lo que quiera y que toma sus decisiones. Y que eso, que al final lo que tiene que hacer es empoderarse. Que no porque un funadito le caiga bien y sea vegano, pues yo tengo que ser vegano. O yo mismo he sido vegano, ¿sabes? Porque al final es influencia social. Yo con 16 años era vegano y me fui a hacer el Camino de Santiago y estaba canino y empecé a comer carne otra vez porque digo, si es que no puedo, de verdad. O sea, nosotros somos lo que somos, tenemos un diseño. Si vemos nuestra fisiología, que eso también está muy desvirtuado porque la gente dice, no, es que no tenemos colmillos, es que no sé qué, es que no... Pero sois, de verdad, estudiar un poco, es que es lo que tiene que hacer la gente, entrar en materia y estudiar. Y vale, si empiezas a ver un poco de fisiología, de genética y de evolución, es que te das cuenta de que nunca hemos sido veganos y que realmente lo que necesitamos es lo que necesitamos. Nuestra base alimentaria, como animales, son los alimentos de origen animal. Y es así, hay animales que comen animales y nosotros somos uno de ellos. Entonces, el tema del veganismo me rechina mucho, me molesta, pero sí que es verdad que no me quiero meter en esos temas porque es que además luego son muy pesados. Yo cuando me he metido con algún vegano o hablas de carne o tal, es que te atacan. ¿Por qué? Porque piensas diferente, pero respétame, yo te estoy respetando a ti, tío o tía, ¿sabes? Entonces, hay mucha influencia, al final es una moda, pruébalo, hazlo, pero empodérate y por lo menos aprende de otros sitios. Yo, por ejemplo, en mi libro explico súper bien por qué fisiológicamente, genéticamente y evolutivamente necesitamos comer alimentos de origen animal como base. Sí, si nunca han habido ninguna población 100% vegana ni ninguna generación 100% vegana, ¿cuáles tú crees que puedan ser las consecuencias a largo plazo de esta de Estudios esta primera científicos y generación vegana? hay muchos estudios científicos, metaanálisis y todo, que al final hablan de, pues bueno, pues que hay nutrientes que son carentes en una alimentación vegana, como puede ser el calcio, aunque esté muy presente, pero luego están los antinutrientes también, que son importantes. Si te quitan el calcio, te quitan el hierro, te quitan el zinc, pues tienes un problema, porque es que es así. Entonces, calcio, omega 3, algunos aminoácidos como pues la carnisona o la taurina o... Luego también, pues eso, otros nutrientes que están muy presentes en la carne, como los aminoácidos esenciales, la vitamina B12, el yodo. Pues bueno, empiezas a echar cuentas y hay un montón de nutrientes que es que no están biodisponibles en los vegetales. O sea, es que tú tienes que darte cuenta. Por ejemplo, empiezas a hablar de omega 3, ¿vale? El omega 3 es que las semillas tienen un montón, las nueces. Claro, pero el omega 3 que está ahí está en su forma que no utilizamos. Nosotros utilizamos DHA y EPA y ahí es alfa-linolenoico. Vale, perfecto. Ahora empiezas a ver la vitamina A. ¿Qué pasa con la vitamina A? Sí, la zanahoria que tiene un montón.
pero realmente solo se convierte en un 5% en su forma activa, que es la que nosotros utilizamos. Empiezas a ver otros nutrientes. Al final, en los vegetales están primero con antinutrientes y después en sus formas inactivas. La forma activa de todo lo que comemos está en, o sea, lo que nosotros utilizamos como forma activa está en los productos de origen animal. Y eso es así, y eso es así, y es lo que necesitamos. Yo creo que también la gente tiene que entender de que, claro, se ha desvirtuado lo que hablábamos al inicio de la entrevista, que todo el contexto ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado con la incursión de toda la industria, los procesados, los ultraprocesados. Nunca hemos sido, o sea, a nivel evolutivo, nunca fuimos una especie de ápice. Eso también cambia el juego. Entonces, claro, cuando no tienes ningún depredador allí fuera, pues obviamente nosotros somos los que moldeamos la sociedad y el contexto a placer. Es la cruda realidad. Y yo me quería irme al otro lado. Hemos hablado de la carne como nutriente esencial. Ya luego, bueno, pudiésemos ampliar un poquito también en este tema. A día de hoy yo creo que, bueno, habrán veganos que puedan llegar a tener, entre comillas, pues una vida relativamente saludable, pero es que se suplementan a saco y es que si no, no es sostenible. Pero me quiero ir al otro lado y meterme en el tema de los carbohidratos y el azúcar, que también se le ha dado mucha guerra. ¿Cuál es el principal problema, si es que lo hubiese, de los carbohidratos o los alimentos ricos en azúcares? Bueno, son muchísimos problemas, ¿no? Pero al final el grosso del problema es abusar de ellos durante mucho tiempo, de forma crónica. Y al final lo que va a venir principalmente, entre otras muchas cosas, puede ser la resistencia a la insulina. Se ha visto que puede ser por un exceso de estos alimentos y que con el estrés oxidativo, al final la resistencia a la insulina también genera estrés oxidativo, pero bueno, esos dos y la inflamación crónica de bajo grado son las tres patas de las enfermedades modernas. Y claro, mi pregunta viene porque tú comentabas antes el tema de que las frutas, o sea, todo tiene un sentido, ¿no? Obviamente es un mecanismo, el tema de la resistencia a la insulina es un mecanismo que viene innato. Yo creo que lo que pasa es que bueno, el año pasado salió un estudio que hablaba de un mecanismo sobreestimulado. Entonces, claro, ¿te parece? Y yo creo que aquí ya concordamos un poco los dos. ¿Te parece que estamos haciendo todas las cosas al revés o todas las cosas mal al final? Porque si bien, o sea, si te pones a ver más o menos lo que hace una persona promedio y es perder grasa de cara al verano, y luego durante el invierno suelen ser las etapas para hacer bulking, cuando debería ser más bien al contrario, ¿no? Los días más largos, los días donde hay más exposición solar, los días donde hay más alimentos o más disposición de alimentos ricos en carbohidratos. No te digo que necesariamente ganemos peso, pero era más una temporada justamente para acumular esa grasa, como bien tú lo decías, sobre todo a fin de verano, para luego soportar las inclemencias del invierno y en ese caso allí sí exponernos al ayuno, a un déficit energético, a un déficit nutricional, porque teníamos esas reservas a nivel energético. Entonces, ¿cómo pudiésemos adaptar también la alimentación como a ese contexto que no estamos viviendo, que es el pasar de las estaciones? Bueno, ese es un tema muy interesante y sí que es verdad que lo hablo en mi libro y hablo de comer por estaciones. Eso es algo que se ha desvirtuado también muchísimo. Ahora tienes melón todo el año, ahora tienes mango todo el año. Entonces, realmente nosotros deberíamos adaptarnos a la temporada, porque los vegetales, como hablábamos al principio de la fruta más azucarada viene en otoño. Pero luego también tenemos que fijarnos en los animales, cómo proliferan. Entonces, por ejemplo, en invierno los animales tienen mucha más grasa. Yo he comido cabras que he cazado y es que tienen grasa para ir regalar, porque por el frío. Pero también es o sea, es comprensible que si yo cojo tubérculos y los meto en las zonas más frías de mi cueva y cojo fruta y la deseco y también la guardo allí y tal, pues realmente puedo conseguir carbohidrato durante todo el invierno. Sin embargo, en verano realmente si nos fijamos en las frutas, ¿cómo serían? Pues la fruta más ancestral que tenemos hoy en día en verano son las moras, las fresas, son frutas muy pequeñas, son bayas, muy fibrosas, con poco azúcar, bajo índice glucémico. La sandía antes era así, el melón antes era así. O sea, realmente que haya fruta más azucarada en pleno verano es por la selección artificial. Pero antes toda la fruta de verano eran bayas, hasta que llega el otoño. Si nos fijamos en los animales, proliferan en primavera, hay mucha más caza en verano. Entonces, yo lo que defiendo en mi libro es que realmente si nos fijamos en la naturaleza, en verano es cuando realmente deberíamos de estar con una alimentación más cetogénica, más baja en carbohidratos, metiendo poco azúcar y que realmente nos va a hacer estar más definidos, más realmente pues lo que hace la gente, sí, pero está más definido, sin menos reservas porque no necesitas, porque hay mucha caza. Pues eso. Y cuando llega el otoño, finales del verano, pues ahí sí que aparecen las frutas más azucaradas, ahí vienen los tubérculos, y puedes hacer un volumen perfectamente durante el invierno, por lo que explicaba antes, porque si tú tienes las herramientas para hacerlo, y seguramente en el Paleolítico Superior las tendrían, porque ya sabrían, pues realmente tendrían carbohidrato durante prácticamente casi todo el invierno. Sí que es verdad que yo creo que esta gente, y tomaría también grasa, por lo que te digo, mucha grasa, carbohidratos, o sea, sería una temporada de comer mucho. En glaciaciones y tal, pues yo creo que serían ayunos como más prolongados. En plan,
Y además yo lo defiendo muchísimo y es algo que me gustaría también hablar mucho del ayuno, pero es un tema controvertido, que no es tanto hacer ayuno intermitente todos los días, sino más bien hacer algún tipo de ayuno profundo de vez en cuando. Pero eso es otro melón, que ya abriremos otro día. Entonces, Mira, yo pero personalmente creo que sí, que en invierno hay que comer un poquito más de carbohidrato y hacer una etapa de volumen y en verano algo más de definición y ser un poquito más cetogénicos. Mira, y yo, claro, porque tú has mencionado el tema de las frutas, yo en algún par de oportunidades me he metido también en ese tema, porque considero que, claro, a día de hoy, lamentablemente, las frutas no son más frutas como, por lo menos como eran conocidas para el ser humano, ¿no? Son, es lo que tú mencionabas, son dulces, las hemos seleccionado genéticamente. Hay gente que luego que te dice, bueno, es normal. Y es como, claro, es normal porque no se están metiendo con tus hijos, pero si tú le dices a un padre y una madre, bueno, si un niño te salió rubio y el que te salió morenito, el morenito hay que sacrificarlo y nos quedamos con el rubio, entonces eres un nazi y eres un extremista, entonces eso ya no lo ven como algo normal, pero es básicamente lo que estamos haciendo también con la alimentación. Entonces en ese punto, teniendo en cuenta de que hemos obviamente transformado también el propio alimento, porque el maíz no es el mismo, el trigo no es el mismo, las frutas no son las mismas, hasta qué punto realmente ese tipo de alimentos tienen cabida, porque estamos hablando de comida real, empezamos hablando de comida real, es comida real y es que esa es la discusión a la cual mucha gente donde mucha gente se pierde, porque la fruta es comida real, los tubérculos son comidas reales, pero al final está todo, también se ha ido seleccionando con el pasar del tiempo y los hemos hecho más ricos en azúcares, con más pulpa, menos semillas o sin semillas. O sea, hasta qué punto realmente ese tipo de alimentos tienen cabida en esa nutrición evolutiva. Bueno, pues al final es lo que hablamos. O sea, la selección artificial es muy potente. Había un artículo que hablaba de las famosas uvas de algodón dulce que están en muchos supermercados. Y el artículo decía, es simplemente una hibridación entre dos especies de uvas, 100.000 pruebas y 15 años de experimentación, sin saborizantes, sin aditivos. Eso sale de un árbol, pero de ahí a que sea saludable es otro tema, porque si hablamos de información, que es lo que hablamos, damos información a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es del paleolítico. Le estamos dando información moderna que realmente no le está ayudando. Y luego lo que hablamos, la selección artificial. Pues si una sandía ha aumentado pues enormemente, pues no es lo normal tomarse pues un melocotón para desayunar con un kiwi y un plátano. Pues es que realmente tú en esas tres piezas de fruta ya estás incorporando el azúcar que podías encontrar en una semana o 2 semanas o vete tú a saber, ¿no? Porque claro, era todo mucho más fibroso, tenía muy pocos azúcares. Entonces, claro, cuando yo hablaba de hay que meter tubérculos, hay que meter fruta, hay que meter vegetales, pero en las cantidades óptimas. La base alimentaria son los alimentos de origen animal, pero luego en escalones hacia arriba, pues encontramos tubérculos, vegetales y en la punta sobre todo las frutas. Entonces hay que meterlos en las cantidades que necesitamos. En el curso que yo tengo, que hablo sobre cómo hay que hacer nutrición evolutiva, hablo de los comos, enseño una imagen de cómo era una patata hace 10.000 años. Era algo así. No era más grande, era algo así. Entonces, así. Entonces, hoy en día encontramos patatotes así. Entonces, se trata de un poco ser coherentes con las cantidades que tomamos. En vez de tomarte 400 gramos de patata, pues en una comida ponte 150. Ponte bien de grasa y proteína animal y ponte un poquito de vegetales. Pero no comerte ahí 200 gramos de judías y 300 de patata. Pues es jugar un poco con las cantidades. Y con la fruta igual. A mí me gusta poner una fruta al día, de temporada, de cercanía, me da igual que sea de alto, bajo índice glucémico. Bueno, pues aprovechalo y mételo post-entreno para estimular un poquito la insulina y que es una hormona anabólica de construcción de músculo, tal. Vale, perfecto, métela post-entreno. Pero eso, una, y estratégicamente. Y entonces, bueno, pues en otras comidas, pues eso, siempre todo va de cantidades y ser un poquito más coherentes como para igualar lo que eran antes los vegetales, que eran muchísimo más pequeños y con muchísima más fibra. Yo creo que la clave está en lo que tú comentabas de primero entender cuál es la respuesta a nivel hormonal de esa comida o ese alimento y luego saber aprovecharla. Porque claro, como el contexto ha cambiado, o sea, yo lo veo así, se supone que en un contexto a nivel evolutivo, pues una fruta tenía un propósito. Probablemente darte ese pico de glucosa, ese pico de azúcar en sangre era como el Red Bull de la naturaleza, así como lo veo yo. Estaba allí, obviamente de colores llamativos, porque quería que te alimentaras de ella para luego ya poderse reproducir. O sea, es que está todo hecho con un sentido. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que a día de hoy, pues obviamente, para empezar, la mayor parte del azúcar que consume la población no viene de una fruta precisamente, y que luego cuando lo hacemos, incluso de la alimentación basada en comida real, no sabemos cuál es el propósito de ese alimento. Entonces, cómo utilizar también esos alimentos ricos en carbohidratos, aun cuando es comida real, pero con propósito? Esa es la pregunta. Bueno, aquí entramos en muchas claves, ¿no? Cómo utilizar sobre todo esos carbohidratos, porque es lo que nos va a aplicar esos índices glucémicos que son más altos, esa carga de glucosa. Entonces,
Bueno, eso es lo que deberíamos utilizar. Y también, sobre todo, también los vegetales es importante. El tema de los antinutrientes. Tú no puedes abusar, por eso digo siempre de temporada, de cercanía, tal, porque si tú comes todo el año crucíferas, eso te va a generar un problema, porque son bociógenas. Si tú metes siempre una infusión después de tus comidas, pues te van a quedar un montón de hierro y de calcio. Entonces, siempre hay que ser muy estratégico con todo. Y personalmente lo de los carbohidratos, yo el almidón lo metería cuando has estado sentado, pues igual has estado toda la mañana, que has estado haciendo cosas, pero sentado, no te has movido mucho, tal, pues bueno, mete después almidón si quieres, o no metas nada, porque realmente no te has movido, no necesitas esa carga de glucosa. Ahora, si es verdad que vienes de entrenar, pues bueno, ahí puedes poner. O sí que es verdad que si vas a hacer una competición o algo especial, pues bueno, pues pon una carga de almidón antes. Entonces, al final, todo son estrategias que tú tienes que aprender a utilizar. Y sobre todo lo que hablamos, ¿no? Porque también lo has destacado tú antes, pero creo que es importante volverlo a decir, que hablamos siempre de comida real. O sea, nosotros lo de los ultraprocesados ya queda fuera, pero hace años. Estamos hablando de un plus más para allá, ¿no? Y ahí todo hay que utilizarlo de forma estratégica y siendo coherente con las cosas y es como mejor van a sentar y como mejor vas a utilizarlas, la información. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que te lo comentaba antes, la discusión se tiene que centrar en comida real, o sea, ya ahí tiene que haber un nivel ya al cual la persona tiene que haber elevado su nivel de conciencia en cuanto a la alimentación y es dejar procesados y ultraprocesados. O sea, ya a partir de allí, obviamente, en todo ese contexto de comida real, hay mucha discusión, hay mucho debate en el cual se puede entrar porque depende de la latitud, de tu nivel de actividad física, de esa genética, de esa epigenética, de muchos factores, pero la discusión tiene que estar allí en comida real y que lo demás pues quede fuera por defecto. Lo que pasa es que aquí hay un problema, Juan, y que claro, incluso la industria ha metido mano en lo que ha sido tendencia en los últimos años, que es la dieta cetogénica, la dieta carnívora, la dieta keto carnívora. Entonces, claro, ahora ves paquetes en el supermercado que te dicen keto friendly. Entonces, la persona lo ve y pues obviamente hay una adicción de cara a esos productos procesados porque luego contienen aditivos. Yo no estoy a favor, nunca he estado a favor de los edulcorantes, vengan de donde vengan, ni los artificiales ni los naturales, porque al final el cuerpo no es tonto. Entonces, ¿cuál sería allí tu recomendación en ese sentido? Porque luego una persona que dice, bueno, ok, voy a hacerle caso a Juan, a su nutrición evolutiva, piensan de que es únicamente pues, controlar el tema de los carbohidratos, porque es la discusión más reciente en redes sociales, y se dejan también engañar por el packaging de este tipo de productos, donde la industria de los procesados también se ha hecho presente. Bueno, tú lo has nombrado perfectamente y al final todo lo que venga envasado, cuidado. O sea, tú quieres hacer algo en casa, quieres hacerte un postre un día que te apetece, pues busca recetas que, por ejemplo, pues vale, venga, pues voy a comer plátano hoy porque me voy a subir a la montaña. Pues pones el plátano, lo chafas y pones huevos y te haces unas tortitas. Comida real, lo has hecho tú en casa, es algo nutritivo. Mira, me voy a hacer 20 kilómetros ahora. Perfecto, me parece maravilloso. Ahora, tú puedes comprar un muesli, pues eso, bajo en carbohidratos, que es buenísimo, porque no sé qué, pues no, eso ya, todo lo que venga envasado, cuidado. ¿Que quieres hacerte tu muesli en casa? Háztelo. Yo a muchas personas en mi consulta les meto pan de trigo sarraceno, porque son muy adictos al pan, porque tal, porque no sé qué. Les mando una receta. Les digo, haz esta receta en casa, puedes terminarlo incluso, puedes no sé qué. Entonces, claro, al final, hazlo tú en casa. Es que se trata de eso, de comprar comida real y hacerla en casa. Todo lo que venga etiquetado y con lemas así de, oye, mira, que esto es buenísimo para ti porque es low carb. Cuidado. Porque además, todo lo que suele ser así de panes y que son como análogos que llaman, ¿no? Pues que sustituyen, que dicen, bueno, pues no tiene este pan, pero tengo este que es comercial, buenísimo, no sé qué. Suelen ser con muchas proteínas vegetales, muchas semillas, mucha harina de almendra, muchas cosas que realmente deberíamos de evitar. Entonces, lo mejor siempre es coger comida real y hacerla en casa, que hay un montón de recetas y un montón de cosas que puedes aplicar para conseguir hacer lo que tú quieres. Luego sí que es verdad que hay cosas que hay que comprar envasadas, ¿no? Pues los encurtidos a mí podríamos hacerlos en casa, pero bueno, puedes encontrar encurtidos sin aditivos, puedes comprar conservas de anchoa, que me parecen una muy buena herramienta, o boquerones, hay cosas que vienen envasadas que sí que es interesante comprar, pero eso, cosas naturales y que sea el ingrediente, pues eso, aceite de oliva y anchoa, punto. Bueno, vamos a meternos un poquito yo creo que ya ha quedado bastante claro en que, bueno,
primero desligarnos los procesados, ultraprocesados, diga lo que diga la etiqueta, hay que enfocarse en comida Sí. real. Ya luego, obviamente, la comida real hay que saberla utilizar, saber cuáles son los beneficios, saber cuáles son pues las reacciones también a nivel hormonal y saber cuándo introducirla y cuándo no. Eso haría para muchas cosas, pero bueno, Juan se adentra más en ese detalle en su libro Nutrición Evolutiva. Pero me gustaría irme a cuáles son las consecuencias. Pues Juan es un loco, pues David está tarado y yo no les hago caso. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque tú, de hecho, hay un capítulo en el libro que tratas el tema de las enfermedades modernas y a mí lo que me llama la atención es que la gente no se pregunta por qué ese apellido de modernas, por qué no se le llama enfermedades y por qué se les llaman enfermedades modernas. Sí, ahí en el libro realmente pues habla un poquito de cómo sociedades relativamente recientes que no han estado expuestas a la sociedad humana actual, pues cómo de repente irrumpe el humano y les cambia totalmente la salud. Hay culturas que tienen una alimentación alta en grasa, que no sé qué, proteína, pues eso, lo que llevaban haciendo, todo comida real, y de repente llega el humano y empieza a meter harinas, empieza a meter productos procesados, no sé qué, no sé cuántos. Y esa gente, de la noche a la mañana, de una generación a otra, de repente empieza a tener enfermedades como la diabetes en un 400% más. De repente, solo con que el humano llegue y meta alimentos suyos, ¿no? También la gota, también, pues eso, la obesidad, problemas dentales, ¿no? Que eso es muy significativo, joder. ¿Cómo puede ser que una alimentación te genere caries y te quite dientes? Si es que estaríamos extintos realmente, si empezáramos a hacer eso y no hubiera odontólogos, porque claro, bueno, ahora ya sabemos que se puede hacer purés, que no sé qué, que no sé cuánto, hay muchas habilidades, pero en la naturaleza, los animales que pierden su dentadura están destinados a morir. Es así. ¿Cómo puede ser que una alimentación óptima para el ser humano sea hostil para la dentadura? Se sabe que realmente tú comiendo alimentos de origen animal y balanceando vegetales, pues vas a tener cero caries y vas a tener una salud. De hecho, los cazadores recolectores tenían una salud bucal impresionante. El índice de caries era de un 2% y hoy en día de un 98%. Cuidado, de un 2% a un 98% algo está pasando, ¿no? Entonces, realmente se ha visto que eso, que en sociedades que tenían un estilo de vida parecido a sus ancestros, de repente llega el humano con todos estos productos modernos que nunca antes en nuestra historia evolutiva habíamos estado expuestos y la degeneración es impresionante. No solo a nivel físico, sino a nivel de salud, de esas enfermedades modernas que acaban apareciendo, pues eso, porque realmente estás yendo en contra de tu fisiología y tu genética. Y es así. No había prevalencia de ninguna de esas enfermedades y es la Eso es. realidad. De hecho, a día El de cáncer hoy, también. sí, aquí estamos, sí, eso era lo que quería un poco mencionar también, ¿no? Para que la gente sepa a qué nos referimos con enfermedades modernas. Estamos hablando de Alzheimer, Sí. cáncer, diabetes, Bueno, obesidad. el cáncer en sí no es una enfermedad moderna, pero sí que es verdad que el crecimiento que tenemos y la prevalencia que hay hoy en día es una locura. Pero sí, No, sí, y los números a día de hoy, creo que salió no hace mucho unas estadísticas con respecto al cáncer de colon en niños y adolescentes, y realmente es alarmante, ¿no? Los niveles a los cuales ha aumentado y sigue aumentando en la sociedad, y lo que no, comentábamos al sí, sí. inicio de la entrevista, que cada vez son enfermedades que antes llegaban mucho más tarde en la vida y cada vez están llegando pues mucho más temprano. De hecho, hace poco leí, no sé si lo habrás, luego te lo comparto igual en privado, un estudio que parece demostrar que estos niños que nacen por todo esto de cuestiones asistidas, Sabía. buah, se me acaba de olvidar el nombre. Cuando donas esperma o mandas a congelar el óvulo, todo Ah, este tipo sí. de estrategias para luego tener bebés, se están dando cuenta de que, claro, todo ese tratamiento que se le da para preservar ese óvulo, ese esperma bajo luces artificiales, todo lo que se hace, pues a día de hoy aparentemente ese tipo de niños que nacen por ese tipo de estrategias pudiera tener una mayor prevalencia de enfermedades, en este caso creo que el estudio era de enfermedades autoinmunes. Entonces, claro, estamos viendo de que, porque luego la gente, y te lo comento porque luego Juan, la gente me pregunta, pero entonces si todo eso es epigenético, es ocasionado por la epigenética, ¿por qué llegan cada vez más niños enfermos al mundo? Y es que, claro, al final no únicamente heredamos genes de nuestros padres, sino también la epigenética hace su trabajo, y eso también hay que entenderlo. Entonces, sí que me quería meter un poquito en el tema de las enfermedades modernas, porque obviamente el contexto ha cambiado. Y aquí yo te quería preguntar si es únicamente un problema de nutrición o va mucho más allá. Oh, esto va mucho más allá, ya lo sabemos. La palabra que buscabas es reproducción asistida. Y Bravo, bueno, al esa. final, sí, al final es todo alejarse de la naturaleza. Y si cada vez también los niños son más frágiles y todo lo que estamos hablando, es porque cada vez se tienen los hijos con más edad. Y claro, eso realmente implica mucho más riesgos. O sea, antes
se tenía con 16, 18 años, luego fue subiendo 20, 25, ya en las generaciones de mis padres, y ahora es que la gente hasta los 35 años no se plantea tener un hijo. Y claro, cada vez la reproducción asistida está creciendo más, son métodos que son totalmente, realmente son antinaturales, porque eso, eso es jugar a ser Dios realmente. Yo ni lo defiendo ni no, porque al final, claro, hay personas que quieren ser padres y entiendo que vayan a estos sistemas, pero es eso, la cosa es que como especie deberíamos replantearnos ser padres antes. Y lo que pasa es que se está perdiendo ese chip, esa algo natural, ese instinto natural de ser padres jóvenes. Y es una pena. Yo, bueno, ese es otro tema, no quiero entrar en esto, pero realmente es muy heavy, ¿no? Muéstrame los tuyos, Y ¿dónde están tus hijos? Saca tus 6 hijos. sí, ese es el problema. El problema es que no encuentro, no encuentro. Allí montado en la montaña, Juan, está complicado. El Tinder no llega hasta Claro, allá. exactamente, ese es el problema, yo creo. No, no. Mira, no, Entonces, te iba a comentar no, que ya pero ahí, de verdad que cuesta encontrar mujeres de mi edad que digan, yo quiero tener un hijo, quiero tenerlo. Porque cada vez da más miedo también traer un hijo a esta sociedad. Si eres un poco consciente y dices, pero ¿por qué voy a traer? Pues sí, hay que traerlo, porque si solo tienen hijos, la gente que no está consciente, que no está despierta, pues al final es que como sociedad estamos extintos. Entonces, la gente que está más despierta, por favor, que tenga hijos y que los eduque y les dé valores y que le... Sí, por favor. No sé ni de qué estábamos hablando, pero me has hablado de un tema muy pasional y me he metido ahí. Mira, no, y lo que te quería comentar, Juan, es que incluso a día de hoy hay países donde ya sobre todo esas generaciones más jóvenes, se plantean el tener una mascota, pero hijos ni siquiera. Y a eso añade el hecho, de hecho, o sea, estoy por entrevistar a una chica que está especializada en sexualidad, porque las mujeres no están teniendo sexo, o sea, el 70% de las mujeres no tiene sexo. El tema el otro día estaba haciendo una investigación en tema de las pastillas anticonceptivas, que sería abrir otro melón aquí. Obviamente eso también quita en parte, o sea, cambia todo el contexto, es que es brutal, o sea, aquí daría para hablar 3 horas sobre esto, pero lo que quiero que la gente entienda es que, pues si van a empezar por algo, yo creo que lo que tienen más a mano es empezar a transformar, a cambiar la forma en la que ven su alimentación. Habíamos empezado justamente por el tema de que no se trata de satisfacer el paladar, se trata de darle información a nuestro organismo. Y yo creo además, Juan, ya para ir dando un poquito de cierre a la entrevista, de que no solamente se ha perdido la capacidad obviamente, de proporcionarle esa información a nuestro cuerpo, sino del ritual que significa la alimentación. O sea, es el comer sentado en el auto porque tengo que llevar a los niños al colegio, Claro. pasar por un McDonald's súper rápido para comer porque tengo que llegar, voy llegando tarde al trabajo, me paso por un Starbucks y me compro cualquier bollería porque pues lo que tengo son 20 minutos antes de empezar a trabajar. Entonces, claro, ese ritual, ese contexto, ¿hasta qué punto, según la investigación que tú has hecho para tu libro, hasta qué punto también se ha perdido ese ritual que formaba parte de la alimentación? Claro, o sea, al final, por ejemplo, una de las cosas que protege la salud dentro de la dieta mediterránea es la costumbre, el sentarse con una mesa de familia y comentar qué tal nos ha ido el día y masticar lento. Y venga, y oye, ¿cómo está? No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, otro bocado. Nada, lento, ¿no? Disfrutando la comida. Eso se ha perdido, se ha banalizado. El disfrutar de la comida ya no es lo que era. La gente quiere engullir para tener esa sensación de plenitud y me voy. Pero es una verdadera pena. Yo no sé, este dato es de hace tiempo, pero se morían 24.000 personas al día de hambre. Y nosotros tenemos una Wow. suerte, la variedad de comida, todo lo que tenemos, oye, vamos a disfrutarlo. Y es súper importante el comer sin ningún tipo de pantalla artificial. Seguramente ahora hay gente cenando o escuchándonos, pero bueno, escuchar es otra cosa. Pero viendo una televisión, viendo tal, pues es importante sentarse, disfrutar de la comida, ponerte música, hablar con tu familia y disfrutarlo, porque eso es algo importantísimo dentro de la alimentación, ¿vale? Hay que masticar muchísimo, hay que ayudar al organismo a hacer las digestiones y sobre todo la absorción de nutrientes, porque mucha gente dice, y es verdad, que no somos lo que comemos, sino que somos lo que somos capaces de absorber. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta porque es la información que realmente llega al organismo. Nosotros comer, yo veo este tubo que tenemos desde la boca hasta el ano, realmente no es nuestro. Lo nuestro empieza, se absorbe y entonces entra a nuestro cuerpo, pero hasta ahí no, es de microorganismos más bien, pero bueno, eso es también otro tema. Entonces, cuanto más nos alejamos de la naturaleza, más vamos a enfermar. Entonces, lo que hemos hablado muchas veces, pues intentar cuidarse de las pantallas artificiales, estar en contacto con la naturaleza, no ducharse continuamente utilizando un montón de jabón, eh, es que hay tantas cosas, ¿no? Pero todo lo que nos aleja un poco de nuestro ser y pensamos que es bueno por la sociedad del bienestar y que estamos mejor, muchas veces al final no es tan bueno. Entonces,
yo muchas veces me pregunto, y esto es un poco, pero bueno, cuando digo, ¿esto debe ser bueno o debe ser malo? Y digo, ¿qué haría Juan Bola hace 15.000 años? Vale, pues esto no es bueno. Entonces es una muy buena forma, ¿no?, de decir, ostras, pues eso, que hay que ser coherentes con la naturaleza. Al final somos animales. Es una práctica muy interesante. Yo, de hecho, en muchas ocasiones lo comento también en la comunidad y siempre le digo exactamente lo mismo. Le digo, piensen qué harían, porque aquí no se trata, porque mucha gente piensa que luego, bueno, Juan y David quieren que nos vayamos a vivir en una cueva. No, aquí no se trata de irse a vivir en una cueva y encender el fuego y de irnos a cazar. Pero piensa cómo sería en ese contexto evolutivo. O sea, se fue por lo menos el tema del sol. Se esconde el sol. ¿Qué tipo de luz habría en ese momento en la naturaleza? Pues o el fuego o la luna. Punto. ¿Cuántos lux te puede generar la luz de la luna o la luz del fuego? Pues eso es lo que tienes que tener en tu contexto y vas a ver que te da sueño, porque lo típico es que, pero es que si apago las luces y apago el televisor me da sueño. Bravo, o sea, estás entendiendo, porque debería darte sueño, porque deberías irte a dormir. Entonces, claro, es intentar también aplicar esa lógica a nivel evolutivo e intentar adaptarlo a este entorno moderno en el que vivimos. Y yo te pregunto, ¿tú crees que a largo plazo, ya te hice la pregunta, pero quería cerrar la entrevista con hablando sobre esto, ¿crees que nos pudiésemos adaptar a todos esos insultos a día de hoy? Que le estamos dando a nuestro organismo, hablando no únicamente de alimentación, sino el tema de la exposición a la luz artificial, la desconexión con la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que a largo plazo, independientemente del tiempo, pero crees que pudiésemos adaptarnos? Realmente no, o sea, las adaptaciones genéticas tardan 50.000, muchísimos años, 50.000, 60.000 años, para que creen un cambio en nuestro gen, en lo que está fijado. Pero fuera de eso, realmente es que solo tenemos que salir a la calle y ver cómo está el mundo, cómo realmente cada vez vamos a peor y cada vez a peor y peor y peor. Si hablamos de salud, de bienestar mental, de todo, cada vez vamos a peor. Y entonces vamos a seguir así, porque la sociedad no está cambiando. Realmente la sociedad en la que vivimos está podrida y está totalmente caduca y nosotros nos tenemos que adaptar a ella. ¿Y cómo vamos a acabar? Pues igual, exactamente igual, podridos y caducos. Entonces, para que haya un cambio social que cambie esto radicalmente, no se va a dar, tendría que haber una catástrofe y como sigamos por este camino, vamos a ir a peor, como en las últimas décadas. Cada vez subirán más las enfermedades, cada vez la gente enfermará antes, cada vez seremos más frágiles, cada vez más, 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 más. Es que se está viendo, o sea, es que no, es insostenible esto. Entonces, el que quiera tomar las riendas de su vida, primero que lea nuestros libros. No, en serio, que tiene que preocuparse, ¿no? De decir, ostras, que vale, es que esta gente tiene razón, realmente estamos muy desvirtuados, no estamos haciendo lo que deberíamos y eso nos está enfermando, es verdad, es que es un reflejo de la sociedad. Pues oye, voy a tomar las riendas de mi vida, voy a estudiar, voy a aprender, voy a leer y me voy a empoderar de nutrición para tomar las mejores decisiones. Mire, tú hablabas de algo que yo creo que, o sea, tiene su dificultad porque tú hablas, basta salir a la calle y ver cómo está la población a día de hoy. El problema, yo creo que es que está justamente en eso, que tú sales a la calle y no ves cómo está la población a día de hoy porque hay un sesgo brutal. Porque la persona que tiene obesidad de repente está en casa, se lo pide todo por teléfono, por una aplicación, y el que Sí, está sí. enfermo está en un hospital luchando por su vida o en su casa. Entonces, en la calle realmente ves el que medio sobrevive, el que pues todavía le da el físico y la salud para seguir saliendo. Y esto, de hecho, es un concepto además adoptado por el mundo de las finanzas, que es que cuando alguien a nivel financiero le va mal, de estos que tipo brokers, esa persona sale y entran 10. Entonces siempre hay un sesgo porque nunca te das cuenta lo malo que son los asesores a nivel financiero, con el perdón de todos los asesores que nos estén escuchando, pero nunca han podido vencer lo que son los índices. No me voy a meter en ese tema, pero lo mismo pasa, por ejemplo, en el culturismo, ¿no? Cuando muere un culturista por el uso y abuso de esteroides, sale ese y entran 10. Entonces es un sesgo Ya. constante en el que estamos viviendo en la sociedad moderna, porque tú el que está muriendo por consecuencias de su alimentación, de su nutrición moderna, de su alimentación basada en procesados y ultraprocesados, no lo estás viendo. Y ese sale y pues están 10 más que están en la calle intentando vivir y sobrevivir. Entonces, Juan, ¿cuál sería tu recomendación? Aparte, obviamente, yo hago la recomendación de que vayan y se lean el libro Nutrición Evolutiva. Allí van a aclarar mucho ese panorama que aquí yo creo que hemos abierto muchos melones, como ha dicho Juan, a lo largo de la entrevista. Van a poder aclarar muchos de los temas que no hemos completado al 100% porque no da tiempo. Pero, ¿cuál sería esa recomendación, Juan,
más allá de todo lo que hemos hablado, para una persona que a día de hoy está sesgada por lo que te comentaba y no sabe por dónde empezar, bien sea para recuperar su salud o para potenciar su salud? Bueno, yo el primer cambio que haría en mi vida si hablamos de alimentación sería mejorar los desayunos, porque realmente es la comida más importante, la puedes hacer antes o después, pero es la comida más importante del día porque va a marcar el resto del día de tu metabolismo. Entonces, en ese desayuno, para mí, el mejor consejo que hay es tomar huevos, es tomar pechuga, es tomar panceta, es tomar alimentos que te vayan a saciar y que te vayan a aportar la información que necesitamos. Entonces, pues eso, huevos, carne, pescado, intentando ser lo más limpios posible si hablamos incluso de vegetales y de tubérculos y de todo. Que sea todo pues grasa y proteína animal de alta biodisponibilidad y para mí ese cambio, simplemente ese cambio ya tienes muchísimo ganado. Ahora si el resto de las comidas lo acompañas y el resto de hábitos lo acompañas ya, pues bueno, pues bienvenido a la salud. Nada, Juan, de verdad que como siempre es un placer, lástima que haya pasado tanto tiempo de esa última entrevista, pero bueno, esperemos que sea más frecuente, que no tengas tanto trabajo Sí, más adelante y podamos seguir conversando, que en algún momento nos reencontremos y agradecerte, bueno, el tiempo que hemos estado aquí, más de una horita conversando sobre tu libro. Por favor, vayan y compren el libro de Juan, que es una joya, vayan y síganlo el en las curso, no redes te olvides del sociales. curso que está muy bien, es muy interesante el curso. Y no, y también iba a decir de que, bueno, en redes sociales también divulgas Sí. mucha información de calidad. Así que nada, Juan, te dejo el tiempo que creas necesario para que seas tú quien se despida de este episodio. Bueno, no edito mucho tiempo. Simplemente dar las gracias a toda la gente que nos escucha y que nos apoya en todo esto. La gente despierta, que también aplica en su día a día y que realmente vuelve a su ser, a tener energía, a tener focus, a tener salud. Y por supuesto, darte las gracias a ti, David, tío, porque me lo paso muy bien contigo siempre. Salen temas muy interesantes. Hay muchos melones que no hemos abierto, pero ya se abrirán, ¿no? Seguro que hay más conversaciones. Así que muchas gracias a todos. Mira, con Juan hemos abierto el melón del café y nos cayeron encima, y el melón de la fruta. Así que nada, que hay conversaciones todavía para el futuro. Y nada, agradecido estoy yo, Juan. Un abrazo enorme. Muy bien.